Capítulo 6. Tan pronto como Anne estuvo lo bastante fuerte, se marcharon de aquel hotel tan caro. Papá y Max habían encontrado un hostal en uno de los pueblecitos del lago. Se llamaba Gastofsryn, porque era propiedad de un tal Herr Swin, y estaba muy cerca del embarcadero, con un patio empedrado y un jardín que bajaba hasta el lago. La gente solía ir allí a comer y a beber, pero Herr Swin tenía también unas cuantas habitaciones para alquilar, y eran muy baratas. Mamá y papá compartían una habitación y Ana y Max otra, con lo que salía todavía más barato. En el piso bajo había un comedor grande y confortable, decorado con astas de ciervo y trocitos de edelweiss. Pero cuando hizo mejor tiempo aparecieron mesas y sillas en el jardín, y Frau Swin servía todas las comidas debajo de los castaños, al borde del agua. A Ana le parecía muy bonito. En los fines de semana venían músicos del pueblo, y a menudo estaban tocando hasta altas horas de la noche. Se escuchaba la música y se contemplaba el centello del agua entre las hojas y los barcos de vapor que pasaban. Cuando anochecía, Herr Swin activaba un interruptor y se encendían lucecitas en los árboles, de modo que aún se podía ver lo que se estaba comiendo. Los barcos encendían faroles de colores para hacerse ver por las otras embarcaciones. Algunos eran color ámbar, pero los más bonitos eran de un azul oscuro y brillante, tirando a malva. Cada vez que Ana veía una de aquellas mágicas luces azules, sobre el cielo azul más oscuro y reflejadas más débilmente en el lago, sentía como si le hubieran hecho un pequeño regalo. Los Rin tenían 3 niños que andaban descalzos, y como Ana ya no sentía sus piernas como si fueran de trapo, ella y Max iban con ellos a explorar el campo de alrededor. Había bosques y arroyos y cascadas, carreteras bordeadas de manzanos y flores silvestres por todas partes. A veces mamá prefería ir con ellos a quedarse sola en el hostal. Papá iba a Zúrich casi todos los días para hablar con los directores de los periódicos suizos. Como casi todos los del pueblo, los niños Schrin hablaban un dialecto suizo que a Ana y a Max les costaba trabajo entender al principio, pero enseguida lo aprendieron, y el mayor, Franz, enseñó a Max a pescar, solo que Max nunca pescaba nada, mientras su hermana Brennelli enseñaba a Ana la versión local de la rayuela. En aquella atmósfera agradable, no tardó Ana en recobrar sus fuerzas, y un día mamá anunció que ya era hora de que ella y Max empezaran a ir otra vez al colegio. Max iría al Instituto Masculino de Zúrich. Viajaría en tren, que no era tan agradable como el vapor, pero sí mucho más rápido. Ana iría a la escuela del pueblo con los niños Rin, y como ella y Brennelli eran casi de la misma edad, estarían juntas en la clase. «Tú serás mi mejor amiga», dijo Brennelli. Brennelli tenía unas trenzas muy largas, muy delgadas, de color ratón y un gesto siempre preocupado. Ana no estaba absolutamente segura de querer ser su mejor amiga, pero pensó que parecería una desgraciada si lo decía. Un lunes por la mañana partieron juntas. Brennelli descalza y llevando los zapatos en la mano. Ya cerca de la escuela se encontraron con otros niños, y casi todos llevaban también los zapatos en la mano. Brennelli presentó a Ana con algunas de las niñas, pero los niños permanecieron al otro lado de la carretera, mirándolas sin decir nada. Poco después de que llegaran al patio de la escuela, una profesora hizo sonar una campana, y hubo unas prisas locas de todos por ponerse los zapatos. Era norma de la escuela que fueran calzados, pero la mayoría de los niños lo dejaban para el último minuto. El profesor de Ana se llamaba Herr Graupe. Era muy viejo, con una barba gris amarillenta, y todo el mundo le tenía mucho respeto. Herr Graupe asignó un sitio a Ana al lado de una niña rubia muy alegre que se llamaba Rösli, y mientras Ana se dirigía hacia su pupitre, por el pasillo central del aula, se oyó un cuchicheo de asombro general. «¿Qué pasa?», susurró Ana tan pronto como Herr Graupe volvió la espalda. «Que viniste por el pasillo central», contestó Rösli, también en voz baja. «Solo los chicos entran por el pasillo central». «¿Y por dónde entran las niñas?» «Por los lados». Parecía un reparto extraño, pero Herr Graupe había empezado a poner sumas en el pizarrón y no había tiempo de pensar en ello. Las sumas eran muy fáciles, y Ana las tuvo hechas enseguida. Luego echó una ojeada por el aula. Los niños se sentaban en 2 filas a un lado, las niñas al otro. Era muy distinto del colegio de Ana en Berlín, donde todos estaban mezclados. Cuando Herr Graupe pidió los libros, Brennelli se levantó para recoger los de las niñas, mientras un niño grandote y pelirrojo recogía los de los niños. El pelirrojo atravesó el aula por el pasillo central, y Brennelli la rodeó por el lateral hasta que ambos se encontraron, cada uno cargado con una pila de libros delante de la mesa de Herr Graupe.
Aún allí tuvieron cuidado de no mirarse, pero Ana se dio cuenta de que Brennelly se había puesto un poco colorada. Durante el recreo, los niños jugaron fútbol y estuvieron haciendo payasadas en un lado del patio, mientras las niñas jugaban a la rayuela o se sentaban tranquilamente a chismorrear en el otro. Pero aunque las niñas fingían no hacer caso de los niños, se pasaban mucho rato mirándolos con los párpados cuidadosamente semicerrados. Y cuando Brennelly y Ana se fueron a casa a comer, Brennelly estaba tan interesada en las cosas raras que iba haciendo el pelirrojo por el otro lado de la carretera que casi choca contra un árbol. Por la tarde volvieron para estar una hora cantando, y con eso se acabaron las clases por aquel día. ¿Te ha gustado?, le preguntó mamá a Ana cuando ésta regresó a las 3. Es muy interesante, dijo Ana, pero es raro. Los niños y las niñas ni siquiera se hablan entre sí, y no sé si voy a aprender mucho. Herr Graupe se había equivocado varias veces al corregir las sumas, y su ortografía tampoco era perfecta. Bueno, eso no importaría demasiado, dijo mamá. No te vendrá mal un poco de descanso después de haber estado enferma. Me gusta lo que se canta, dijo Ana. Todos saben cantar haciendo gorgoritos al estilo tirolés, y me van a enseñar a hacerlo a mí también. Dios nos libre, dijo mamá, e inmediatamente se le escapó un punto. Mamá estaba aprendiendo a tejer. No lo había hecho nunca, pero Ana necesitaba un suéter nuevo y mamá quería ahorrar. Había comprado lana y agujas, y Frau Schwinn le había enseñado, pero no se le daba demasiado bien. Mientras que Frau Schwinn movía las agujas ágilmente con los dedos, mamá movía todo el brazo desde el hombro. Cada vez que metía la aguja en la lana, era como un ataque. Cada vez que la sacaba, tiraba tanto del punto que casi lo rompía. En consecuencia, el suéter iba creciendo muy despacio, y más parecía tela de abrigo que punto de media. Nunca he visto cosa igual, dijo Frau Schwinn, asombrada cuando vio cómo iba, pero quedará bonito y muy abrigador cuando esté terminado. Un domingo por la mañana, poco después de que Ana y Max empezaran a ir al colegio, vieron una figura conocida bajarse del vapor y aproximarse por el embarcadero. Era el tío Julius. Ana lo encontró más delgado que antes, y era maravilloso y al mismo tiempo sorprendente verlo, como si un poquito de su casa de Berlín hubiera aparecido de repente al borde del lago. «Julius», exclamó papá encantado al verlo, «¿qué haces aquí?» El tío Julius le dirigió una sonrisa un poco burlona y dijo: «Bueno, oficialmente no estoy aquí. ¿Sabes que hoy día se considera muy imprudente incluso visitarte?» Había asistido a un congreso de naturalistas en Italia, y salido de ahí con un día de anticipación para acercarse a ver los caminos de Berlín. «Es un honor que agradezco», dijo papá. «No cabe duda de que los nazis son tontos», continuó el tío Julius. «¿Cómo vas a ser tú enemigo de Alemania? Ya sabrás que han quemado todos tus libros». «Estuve en muy buena compañía», dijo papá. «¿Qué libros?», preguntó Ana. «Yo creí que los nazis solo habían llevado nuestras cosas. No sabía que las hubieran quemado». «Estos que decimos no eran los libros que tenía tu padre», dijo el tío Julius. «Eran los libros que ha escrito. Los nazis encendieron hogueras por todo el país y quemaron allí todos los ejemplares que pudieron encontrar. Junto con las obras de varios otros autores distinguidos», dijo papá, «tales como Einstein, Freud, H.G. Wells». El tío Julius sacudió la cabeza, como asombrado ante la locura de todo aquello. «Gracias a Dios que no seguiste mi consejo», dijo. «Gracias a Dios que salieron a tiempo. Pero está claro», añadió, «que Alemania no puede continuar mucho tiempo en esta situación.